Lo que se escribe debe tener un solo adorno, el de la exactitud. Lo que se escribe no debe causar efecto, alarma en el lector. La expresión no debe sonar jamás a discurso, a elocuencia declaratoria y tribunicia. Nunca, nunca en lo que se diga, haga o escriba se debe llamar la atención. Este es el principio en el que se fundan todas las virtudes sociales. Culturizando presenta Pónganse a leer con Pedro Julio. Hola gente, esto es Pónganse a leer con Pedro Julio, un espacio de divulgación de la lectura en el que semanalmente hacemos apología de ese vicio maravilloso que nos une y nos consume a todos los que andamos por aquí, la lectura. Lo que les he leído al iniciar este episodio es para mí muy importante, porque pertenece a un trocito de una carta personal que le escribió José Antonio Ramos Sucre a su hermano Lorenzo. En este trocito asistimos a uno de los mejores consejos que se le puede dar a alguien que quiere escribir. Y bueno, aparte nos deja ver el talante eminentemente intelectual del poeta cumanés al que homenajeamos el día de hoy. Resulta que José Antonio Ramos Sucre está de doble aniversario esta semana. Primero, porque el 9 de junio conmemoramos su nacimiento allá por 1890. Y luego, el día de San Antonio de Padua, se me salió la señora católica que llevo dentro. Es decir, el 13 de junio recordamos su partida al Olimpo de los poetas. Ramos Sucre es lo que yo llamaría un poeta maldito. Este hombre es el poeta maldito de Cumaná. Bueno, no lo digo yo únicamente, ¿eh? Este apelativo se lo han dado gente con mayor peso académico y mucho más honor que yo, que no soy más que un humilde lector y que lo que hago por aquí es compartir con ustedes esta pasión. A ver, ¿por qué ando yo diciendo que Ramos Sucre era un poeta maldito? Bueno, seguro ustedes habrán escuchado esta expresión y eso de los poetas malditos seguro que también les despierta mucha curiosidad porque ese calificativo suele ser muy atractivo. Pero, ¿quiénes eran los poetas malditos? ¿Quién era esta gente? Estos poetas pertenecieron a un movimiento estilístico que tuvo lugar en Francia en el siglo XIX y lo que les unía era un estilo rompedor. Es decir, fuera de todas las reglas establecidas y de todas las convencionalidades. Esta gente eran artistas incomprendidos. Eran unos grandes incomprendidos porque tenían un ideal de belleza distinto al que imperaba en ese momento. Ellos decidieron innovar y experimentar, y ay, cómo me gusta a mí ese verbo, experimentar, me parece fantástico. Estos poetas se dedicaron a experimentar, insisto, en la poesía, dándole a su obra un aire gótico y con una predisposición a lo siniestro. Así es que, de esta manera, esta gente rompe con el estilo romántico medio cursilón de la época y se dedican a escribir una poesía que es sugerente y llega a ser hasta desgarradora. Ajá, pero ¿quiénes eran estos caballeros? Bueno, resulta que en 1884 un poeta francés, Paul Verlaine, publicó un libro de ensayo llamado Los poetas malditos. Pero bueno, en francés, pero yo no voy a pasar por la vergüenza de pronunciar malamente ese idioma que me parece tan precioso. En esta obra de Verlaine se hace una lista de 6 poetas, los 6 poetas malditos, en la que él se incluye y habla del tipo de vida y de la obra que producían estos señores. Esta vida que los llevó a tener, según este estilo, maldito, pero yo insisto, yo diría que más bien era como incomprendido. Bueno, yo no me voy a poner aquí a llevar a la contraria a este señor, pero sí es un poquito más por ahí. Estos hombres, estos nobles malditos eran Tristan Corbière, Arthur Rimbaud, Stéphane Mallarmé, Marceline Desbordes-Valmore, Auguste Villers y el pobre Lelian, que es como se llamó Paul Verlaine en el ensayo haciendo un anagrama de su propio nombre. A ver, ustedes sabrán disculparme esa pronunciación nefasta que he tenido yo al momento de nombrar a los poetas malditos.
Estos señores tenían una vida, digamos, disoluta, por decir algo. Esta gente vivía fuera de toda moral cristiana. Qué aburrida es la moral cristiana, ¿eh? O como la venden. Más que la moral cristiana es como la venden. Lo que es un poco aburrido. Pero de eso, si quieren, vamos a hablar otro día. Aquí vamos a concentrarnos en los poetas malditos y en Ramo Sucre. Esta gente era como oscura. Eran como los emos de su época. O los memos, según mi mamá. Mi pobre madre, que no estaba familiarizada con esta tribu urbana, creyó por un instante, en un momento determinado, que un cierto primo mío era memo, cuando estaba escuchando un programa de radio. Pero luego en el mismo programa de radio dijeron que los memos o los emos tenían una pollina y mi primo, bueno, su pelo no le da para eso, y mi mamá respiró tranquila y dijo, no puede ser un memo. Pobrecilla. Bueno, seguimos. Esta gente hizo del vicio y del placer un estilo de vida y bueno, al final el cuerpo pasa factura y la sociedad también. En este momento me voy a permitir recitarles o referirles unas líneas del poema Bendición del gran Charles Baudelaire, que también sería luego parte de la lista de los poetas malditos. En el inicio de esta joya, este hombre da cuenta de lo que significa ser poeta. Dice así: cuando por un decreto de las potencias supremas, el poeta aparece en este mundo hastiado, su madre espantada y llena de blasfemias, crispa sus puños hacia Dios, que de ella se apiada. ¡Ah! No haber parido todo un nudo de víboras, antes que amamantar esta irrisión. Maldita sea la noche de placeres efímeros, en que mi vientre concibió mi expiación. Como ya les mencionaba, la lista de poetas malditos se expandió luego por la academia y bueno, se reconocieron las características del malditismo, digamos, en otros poetas posteriores. Como ya le decíamos, Charles Baudelaire, que escribió esta joya, que es un poquito esto, es un poquito como sentirse malditos desde el primer inicio, o del primer indicio, en todo caso, en el que te reconoces poeta. La estrella luminosa John Keats, el malogrado e ídolo Federico García Lorca, la reina del despecho Alejandra Pizarnik, el argentino Rodolfo Folwell, el señor del cuervo Edgar Allan Poe, el multiartista William Blake, el siempre sugerente Charles Bukowski y claro está nuestro homenajeado el día de hoy, José Antonio Ramos Sucre. Ahora, ¿por qué entra Ramos Sucre en esta lista de poetas malditos? Bueno, porque su obra poética se enmarca con facilidad dentro de las características propias de este movimiento. A ver, la obra de Ramos Sucre está llena de elementos muy destacados que nos llevan a esta conclusión. Por ejemplo, los poetas malditos son proclives al sentimiento pesimista. Y esto abunda en la producción ramosucresca. Sí, ramosucresca, porque aquí nos encanta inventarnos nuevas palabras. En los textos de Ramos Sucre nos encontramos con una visión muy pesimista de la vida. Este hombre fue un incomprendido y deja constancia de ello en sus escritos. En su vida personal le costó mucho vincularse con la gente. Y esto tiene que ver mucho con su infancia. Luego hablaremos de eso. Y eso se nota. Siempre se siente apartado y su obra va por ahí. Otra característica, por ejemplo, es que los textos de los poetas malditos son oscuros. Es decir, el tono y el ambiente en el que se recrean sus poemas son siempre muy misteriosos. Hay mucho velo, mucha intriga, mucho enigma. Otra característica es la ideología liberal. En su obra nos encontramos con una fuerte y marcada influencia de la mentalidad liberal. Al menos él quería, aunque luego como que nunca pudo, liberarse de tanto prejuicio. Hay una letanía de prejuicios que le hacían muchísimo daño a nivel personal. Pero esto se deja ver muy claro y muy marcado en una actitud rebelde, al menos en sus escritos. Porque Ramos Sucre no aceptaba la realidad, o al menos formar parte de esa realidad. Y la poesía es una escapatoria. Entre los elementos propios
de estos poetas está, por ejemplo, la concepción alternativa de la belleza frente a los tópicos más clásicos y convencionales. A ver, a esta gente le es muy fácil encontrar la belleza en planos poco comunes, como la muerte, la tristeza, el llanto. Ay, Dios mío, yo como que soy un poeta maldito. Bueno, esta poesía tiene también un componente de metafísica, porque busca darle un significado más trascendental a la vida en sus composiciones. Finalmente, yo podría como que nombrar aquí que los poetas malditos cuidaban mucho y con mucho mimo el lenguaje que empleaban, haciendo gala de una maestría fantástica para construir metáforas y simbolismo. ¿Se dan cuenta? Ramos Sucre es evidentemente un poeta maldito en toda regla. Pero ¿cómo fue que este caballero brillante se convirtió en un poeta maldito? Bueno, su vida empieza en Cumaná, la primogénita del continente, y de eso ya yo creo que lo hemos dejado claro en el episodio 11, cuando hablamos de otro paisano, poeta fantástico y fenomenal, Andrés Eloy Blanco. Él nació el 9 de junio de 1890 y era hijo de Jerónimo Ramos Martínez y de Rita Sucre Mora. Esta señora, por cierto, era una antepasada indirecta del gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Digo indirecta porque vendría siendo como una sobrina, bisnieta, una cosa así. Sucre tuvo una sola hija legítima, que era Teresita, que la tuvo con Mariana Cárcel en la Marquesa de Solanda, y esa niña murió muy chiquitita, tendría 3 años, cuando el amante de Mariana Cárcel, jugando con ella y estando un poco bebido este señor, vamos a decirlo con la palabra propia, borracho, estaba jugando con ella en un balcón y la niña se le cayó y se mató. Luego Sucre había tenido anteriormente otra niña, otra hija, ilegítima en este caso, que se llamaba Simona, en honor a, ya imagínense a quién, a su gran amigo, su mejor amigo de toda la vida, Simón Bolívar. Bueno, ya basta de estos chismes de héroes y próceres. Ramos Sucre era de una familia muy acomodada, por no llamarla burguesa, y recibió la educación que se esperaba que recibieran los hijos de los ilustres cumaneses. Primero en la escuela de Jacinto Alarcón, en donde aprendió a leer, a escribir y bueno, las operaciones básicas de matemáticas. De niño era muy retraído, no tenía muchos amigos Ramos Sucre, por no decir que casi ninguno de su edad. De manera que andaba siempre entre adultos y tenía conversaciones muy raras para un niño porque era muy rápido para aprender y yo diría que era como hasta precoz. Entonces él tenía la facilidad de desenvolverse entre los adultos como uno más de ellos, siendo un niño. Cuando tenía 10 años, lo mandan a Carúpano, ese bonito pueblecillo de la península de Paria, con el que yo tengo personalmente una relación de antipatía. A ver, mi mamá nació en Carúpano y bueno, yo pasé muchas vacaciones ahí y digamos que cada vez que iba, me moría un poquito de tedio que cuando estaba ahí. Bueno, Ramos Sucre lo mandaron allá con un tío paterno, que además era su padrino, José Antonio Ramos Martínez, para que lo educara. Este señor era de todo menos simpático, y aparte pues tenía una profesión un poco curiosa, una profesión. Este señor era el párroco de la iglesia Santa Rosa de Lima, la catedral de Carúpano ahora, donde me bautizaron por mí, por cierto, me bautizaron a mí ahí en el año 88. Y donde mi abuela era como una especie de Pram, diría yo, la infalible Matilde Aristimuño. Bueno, resulta que este párroco también era historiador y era muy letrado y lo inició en el latín y en la literatura. Pero cuando digo que el tipo era antipatiquísimo, créanme que no exagero. Este hombre le hizo la vida imposible al muchachito. No lo dejaba salir a jugar con otros niños, no lo dejaba asomarse ni a la ventana. Ramos Sucre, de hecho, en varias cartas a su hermano y a su prima Dolores Emilia, con la que tenía una relación preciosa de hermandad, llega a recordar con mucha acritud aquella época. En Carúpano, Ramos Sucre pasó 3 años y luego regresó a Cumaná en 1903,
tras la muerte de su padre. Pronto le tocó enfrentar la nueva situación familiar de pobreza. Su mamá, por ejemplo, tuvo que dedicarse a dar clases a los niños pudientes para poder sobrevivir. Muy duro aquello, realmente duro. En estos años estudia en el Colegio Nacional de Cumaná, en donde conoció a otro poeta sucrense del que sería un gran amigo y del que un día vamos a hablar en este Pónganse a leer, uno de mis ídolos. Bueno, yo tengo muchos ídolos también, la verdad es que sí. Que era el gran Cruz María Salmerón Acosta. Fueron grandes amigos. Fueron tan grandes amigos que Salmerón Acosta le dedicó su primer soneto, Cielo y Mar, que es bellísimo. En esta época también aprende varios idiomas. Este hombre hablaba con soltura el francés, el inglés, el italiano y, como dirían los orientales, machucaba el alemán. En 1911, después de graduarse de bachiller en filosofía, se va para Caracas. Y ahí tiene mucha influencia Salmerón Acosta en esta decisión porque lo convence para que presente los exámenes de admisión en la Universidad Central de Venezuela. Ramos Sucre estudió Derecho y Literatura y en esta época aprendió muchos más idiomas como el griego antiguo y moderno, portugués, danés, sueco y sánscrito. No te llevo nada. En 1914, sin haberse graduado, obtiene un trabajo como oficial de la Dirección de Derecho Público Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela. En la época en la que los funcionarios públicos eran brillantes. Ojo, que yo también fui funcionario público, antes de que empiecen los remilgos. Por cierto, que a mí nunca me pagaron mis prestaciones sociales. Ese es un asunto que tengo pendiente yo con esa gente. Ramos Sucre trabajó como intérprete y traductor en el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta que lo nombraron en 1929 como cónsul en Ginebra, en Suiza. Y es en Europa donde, diríamos, ascendería al cielo de los grandes poetas. Ramos Sucre empezó a quejarse de un insomnio constante y cada vez más desesperante. Y los que padecemos de esta, no sé, afección, patología, no sé cómo llamarlo, sabemos lo horrible que es y que los tecitos y todo lo demás no funciona. Bueno, a mí y al parecer a él tampoco le funcionaba. Él empezó a sufrir de ansiedad porque tenía temor de perder su trabajo por falta de concentración. Y busca tratar este padecimiento en Alemania y luego en Italia. Llega a un punto de desesperación que se abruma, siente que no se va a curar nunca jamás. Y en marzo de 1930 intenta suicidarse con una sobredosis de Veronal. Mientras se recuperaba, escribió su último poema, El Residuo, que dice entre sus versos, y aquí les leo: yo decliné mi frente sobre el páramo de las revelaciones y del terror, donde no se atreve el rocío imparcial de la parábola. Salí a una ciudad ilustre y las vírgenes cerraban su ventana al acento de mi laúd siniestro. Esto es melancolía pura y dura. Este es solo un trocito, pero podemos identificar aquí varias características propias de los poetas malditos. Ramos Sucre intentó suicidarse otra vez con Veronal el día en el que cumplía 40 años. Al final su muerte llegó el 13 de junio, y su cuerpo fue trasladado al Panteón de las Familias Ramos en el Cementerio Viejo de Cumaná. Los que conocen Cumaná sabrán que es el cementerio que desde donde se ve el castillo de San Antonio de la Eminencia. La vista es preciosa, pero el lugar no es muy seguro que digamos. A ver, la obra literaria de Ramos Sucre no puede encajarse con facilidad en un movimiento literario determinado, porque su producción va desde el poema en prosa hasta el ensayo. Se podría decir que quizás es modernista, pero Ramos Sucre nunca se afilió a una corriente determinada. En los años 60 del siglo pasado, su obra fue rescatada del olvido y se condensó en varios libros. Triza de papel, en 1921, Sobre las huellas de Humboldt, que fue publicada en 1923, La Torre de Timón, de 1925, y El cielo de esmalte,
y las formas del fuego de 1929. Estas obras fueron rescatadas en los 60 y en cada poema se deja ver con creces que este hombre se ganó con honores su puesto en el panteón de los poetas malditos. A mí me gusta mucho un poema que se llama Antífona, que se publicó en El cielo de esmalte en el 29 y dice: la memoria de mis errores en la selva diáfana embelezó mi juventud ferviente. Larvas y quimeras de mi numen triste. Una ronda aérea seducía mis ojos bajo el cielo de ámbar, y una corona de espinas, la de Cordelia, mortificaba las sienes de la doncella fiel. Es hermoso, realmente es de una hermosura, yo diría que subyugante. Aunque su obra es realmente notable, como ya mencionamos, no fue sino hasta la década de los 60 del siglo pasado cuando empezó a valorarse la calidad de sus escritos, llenos de desesperación, de soledad, de mucho misticismo y oscuridad, drama a todo lo que da. Esto se lo debemos a los miembros de grupos culturales venezolanos como Sardio y El Techo de la Ballena, y el auspicio de figuras como Eugenio Montejo y el gran Salvador Garmendia. Ramos Sucre es un innovador, y así es percibido por los miembros de los grupos y movimientos literarios que lo devuelven al público. La importancia de su obra radica principalmente en que fue uno de los primeros venezolanos en cultivar el poema en prosa, precisando la exaltación del yo como único e inmutable. Ramos Sucre no se parece a los otros poetas venezolanos de su época. Se diferencia de ellos y para bien. Su poesía ha sido calificada de pre-vanguardista, pero en este particular no hay un consenso. El valor de su obra se ha reconocido al punto de que en 1993 se fundara la Cátedra Internacional de Literatura Venezolana José Antonio Ramos Sucre en la Universidad de Salamanca, en España. Ramos Sucre era un grande, un tipo luminoso, aunque él mismo no fuera capaz de reconocer esa luz que emanaba e intentar esconderla entre tantas sombras. A mí me ha subyugado desde mi primer contacto con su poesía. Yo tendría 14 años, quizá, o menos, no lo recuerdo exactamente, y llegó a mis manos un ejemplar de una antología de la Biblioteca Básica de Autores Venezolanos de la editorial Monte Ávila, y aquello me voló la cabeza. Me abrió los ojos. Yo estudiaba, por cierto, cerquita de la Casa Museo del Poeta en Cumaná, y fui varias veces, de hecho, aunque la última vez que estuve en mi ciudad natal, la casa estaba cerrada y yo me quedé con las ganas de visitarla. Ahí no tengo tantas fotos como en la casa de Andrés Eloy. A mí me une a este hombre el insomnio, la antipatía por Carúpano, la profesión y el amor por la lectura. Pero también me unen mis padres, porque mis padres se conocieron en un taller de escritura creativa en la Casa Ramos Sucre en 1985, y yo nací en enero del 86. Bueno, ya estoy dando como muchos detalles, mi mamá cuando escuche esto me va a regañar seguro. Gente, yo creo que ya nos agarró el sereno, pero es que es tan sabroso hablar de los poetas que nos gustan. Yo no sé si ustedes recuerdan que en el primer episodio de Pónganse a Leer, por allá por febrero, yo les dije que en este espacio íbamos a hablar de los libros y de sus autores, y de los poetas y de sus poemas. Bueno, aquí estamos cumpliendo esa promesa. Si seguimos aquí, el sereno que ya nos agarró va a ser de las suyas. Así que yo espero con todo mi corazón haberles picado la curiosidad, no solo con Ramos Sucre, también con los poetas malditos. Ahí tienen un sinfín de oportunidades para darse un banquete y degustar cada poema como si fuera un bocado exquisito, un boccato di cardinale. Aliméntense de la buena poesía. Esto nutre el alma y engrandece la conciencia. Yo me despido con la satisfacción de haber compartido con ustedes un trocito de la historia literaria de Venezuela y de mi historia personal también. Así que de esta manera nos vamos conociendo un poquito más. Me voy, pero antes les recuerdo la consigna. Ya lo saben ustedes. Pónganse a leer. Culturizando presentó
Pónganse a leer con Pedro Julio. Una producción de culturizando.com.